Bueno, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este primer servicio en el local nuevo. ¿Sabe qué? Gloria a Dios. Ha sido una semana cansada, porque ustedes saben, el domingo pasado terminamos el servicio, desmontamos, limpiamos el lugar viejo. Luego lunes en la tarde, si no me equivoco, ¿verdad? Nos venimos acá, mudamos todo lo viejo acá. Miraron cómo estaba el lugar, nos pusimos, bueno, Dios nos dio mucha fuerza para pintar ayer, o sea, preparar allá arriba en lo que venden los niños también. Ha sido una semana de entregar, venir, limpiar, arreglar. Ha sido pues cansado, pero gloria a Dios. O sea, la verdad que es un regalo del Señor que los niños puedan tener el lugar donde están. Eso para mí es un gran privilegio. Y luego nosotros estar en el lugar que estamos es un regalo del Señor. Ya tuvimos nuestro primer almuerzo aquí y pues para los que conocen más, esta casa es viejísima. Tiene más de 60 años, creo yo, esta casa en Matagalpa. Y en uno de los primeros almuerzos yo hablaba con la gente y le decía cuántas cosas habrán pasado en esta casa, o cuántas familias, cuántos lugares. Y al final el Señor lo tenía como en su misericordia y voluntad guardado para nosotros. ¿Quién diría que iba a haber una iglesia aquí también, no? En el mero centro de la ciudad, de donde venimos. O sea, y es que Dios ha sido tan bello. Venimos desde afuera. O sea, venimos de las Tejas, ¿no? Básicamente Monte Tabor, de afuera, a mudarnos por fe. Recuerdo, si ustedes recuerdan muy bien, casi todos estuvieron ahí, a mudarnos por fe, por Casa Cuna. Y luego el Señor solamente nos tuvo ahí 8 meses y luego el miércoles pasado salió este lugar que ustedes escucharon del milagro de Dios y otra vez mudarnos. Dios quiera que aquí nos quedemos un buen rato. Porque si no sería cansado otra vez volver a hacer todo y haber pintado en vano, pero solo un pequeño testimonio, ¿no?, de lo que Dios ha estado haciendo. Pues oremos para que sea el primero de muchos servicios y que sea que Dios llene este lugar, que dentro de poco no alcance gente. Y yo tengo fe de que sí. Ustedes saben de que sí. Es un milagro que estemos acá. Ustedes saben que así es. O sea que Dios puede llenar aquí. Entonces oremos. Señor, qué privilegio tan grande tenemos en venir y abrir tu palabra. Qué privilegio tan grande, Señor, tenemos en que podamos conocerte, mi Dios, en que llenes nuestra mente, nuestro corazón de tu fidelidad, Dios, de reconocer, recordar. Tú eres fiel desde Génesis capítulo 1 hasta el final de nuestra vida, Señor. Padre, cuántas cosas has hecho en esta iglesia y ha sido tu mano, porque no ha sido por mérito nuestro, Dios. Cuántas cosas has hecho en las familias que están acá que simplemente podemos decir sin lugar a dudas, tú eres misericordioso y tú eres fiel a pesar de lo que yo haga o diga. A pesar de mis decisiones, Señor, a pesar de mis acciones, Dios, miramos tu mano dirigiendo cada detalle, Señor, y mostrando tu misericordia a mí, porque me das lo que no merezco, me das la gracia incalculable, Dios, que no merezco. Gracias, Señor. Amén. Ok, hoy vamos a estar en Génesis capítulo 38. Tal vez un poco explicándole, estamos en una serie de prédicas basadas en la Biblia de José. O sea, que estamos estudiando versículo por versículo. Comenzamos en el capítulo 37. Creo que estuvimos ahí 4 semanas en el capítulo 37, si no me equivoco. Y luego el capítulo 38 es un paréntesis, porque no habla nada de José, habla de Judá. Y otra cosa interesante del capítulo 38 es que, para serle honesto, creo que es un capítulo que es pasado por alto. No se predica mucho en la iglesia por lo que vamos a leer hoy. Tal vez para algunos de ustedes lo que vamos a leer en Génesis 38 va a ser la primera vez que lo lean. O sea, van a decir ustedes, ¿qué? ¿Y eso sale en la Biblia? Y bueno, lo vamos a leer, van a ver que sí. Entonces, no tomé la decisión de saltarme Génesis 38. Dije, bueno, está en la palabra de Dios, es el consejo del Señor y hay que enseñarlo, ¿no?
es un tema tabú, para serles honestos. Así que leámoslos y una vez que lo leamos, miremos lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 11. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamada Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Selah. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y esta es la parte controversial. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra por no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Amén. Entonces les pregunto, ¿para cuántos de ustedes es primera vez que miran que algo así habla la Biblia? ¿Pueden levantar la mano? ¿Primera vez? Solamente uno, en serio. Ah, ok. 2, 3, muy bien. 4, en serio. Miran la cara. Sí, también, no me lo imaginaba. Pero no lo habían escuchado, ¿verdad? Entonces, de aquí ya pueden ustedes entrar a que la Biblia habla de todo. La Biblia realmente es palabra inspirada por Dios y útil para enseñarnos a redarguir en todas las cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura. Hemos estado viendo capítulo 37 y este capítulo nos enseña una porción de la Biblia que muestra o les va a dar un ejemplo a todos ustedes de las consecuencias de minimizar el pecado, que es lo que hemos estado estudiando, las consecuencias de nuestra pasividad contra el pecado. Los pecados que vemos en Judá y su familia son escandalosos, o sea, es bastante grande. Lo que hemos visto en el capítulo 37, lo que ha hecho Judá, sus hermanos, de que vendieron a José, de que buscaban cómo matarlo y todas las cosas que han pasado, es bastante escandaloso. Pero ahora estamos viendo esta porción en Génesis 38 que simplemente cuando uno lo lee, esto parece que fuera una película o una novela muy mala. O sea, de lo que está hablando. El relato nos debe hacernos preguntar. Yo les dije la semana pasada, Judá, en el que estamos leyendo ahorita, capítulo 38, Cristo Jesús, su descendencia vino de Judá. O sea, este hombre que estamos hablando, que salió de su casa, agarró una cananea, le dijo a su hijo: y está pasando estas cosas. Y uno debe preguntarse, ¿cómo es posible que Dios, de todos los hijos que tuvo Jacob, cómo es posible que escogió a este Judá? O sea, ¿no tendría más sentido que escogiera a José, que era el hijo santo, por así decirlo, el más piadoso de los 12 hasta el momento? ¿No tenía sentido que el Señor escogiera a José para que de ahí saliera Jesucristo en lugar de este Judá? O sea, y la maravillosa respuesta que tenemos es que incluso con el ejemplo malvado que hemos visto de Judá y los demás hermanos hasta el momento, incluso en medio de tanta maldad, Dios lo usa para recordarnos algo. La elección es por gracia y no por mérito de las personas. Dios escogió a Judá y escoge a las personas por gracia y no por mérito. Cristo vino al mundo, y recuerden muy bien, para salvar a pecadores. Si el Señor hubiera tratado de encontrar a alguien digno de recibirlo, no hubiera encontrado a nadie. Dios pudo haber escogido para su hijo una familia con cuna noble, por así decirlo, una familia que tenga un trasfondo sano, no tan escandaloso como lo que hemos visto: asesinato, engaño a la familia, lujuria, perversión.
Pudo haber escogido otra familia. No, y ese tipo de pensamiento hay aquí en Matagalpa. Todavía existe eso de qué familia sos. Entonces miras el apellido y, ok, entonces está bien, contigo sí me puedo acercar. Y Dios pudo haber hecho eso, pero escoge a esta familia que es perversa y escoge a Judá para que Cristo Jesús nazca como descendencia. Esta historia de Judá y su familia nos debe hacer apreciar mucho más versículos como Filipenses. Retzel, yo no hablé con él, pero él tomó la última parte, pero piensa, este hombre es perverso, es malo, engaña. Y Filipenses 2, capítulos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él era Dios, es Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que el Señor mismo, Jesucristo, vino y dijo, me voy a humillar, y agarró a esta familia para demostrarlo que estaba haciendo tanta maldad y voy a venir por medio de ellos. Y ahora tenemos los primeros versículos. Vemos que lo primero que nos dice es que Judá se fue de su casa después que el mismo Judá tomara iniciativa para vender a su hermano José. Eso lo vimos en el capítulo 37. Judá tomó la iniciativa para decir, vendámoslos, ¿no? Después de que el mismo Judá probablemente él mismo haya distribuido las monedas de plata entre todos los hermanos por lo que vendieron a José, y seguramente él se debe haber sentido muy contento porque él dijo, yo los libré a todos de derramar la sangre de José. Se libraron de su problema. Recuerdan que él tenía odio a José, todos los hermanos, por los sueños que tenía José. Ellos querían matar a José para sentirse mejor con ellos mismos. Y ahora se deshicieron de José, lo vendieron y José va de camino a Egipto. ¿Y qué sería lo normal que debería de sentirse? No, el problema desapareció. Ya no está José, que tanto odiamos y que tanto hablaba mal de nosotros. Iba a poner queja a nuestro papá de él y por eso nuestro papá no nos quería. Este soñador de sueños ya no está y deberían de tener ahora una vida más tranquilo. Deberían de trabajar más tranquilo, ¿no? Ya no está José que llega a pisgonear o a ver y que llega donde papá para decirle, papá, no están trabajando, están haciendo otras cosas. Entonces la vida de Judá y de los hermanos debería ser más tranquilo. José ya no está. O sea, se deshicieron de lo que según ellos los hacía malos, los hacía pecar. Pero ¿qué es lo que hace Judá inmediatamente después de que se deshace de su problema o de lo que lo hacía sentir mal? Bueno, Génesis 38 nos dice, pecó más, no menos. O sea, fue más profundo a buscar su pecado. Y debemos de meditar en esto porque después del odio, después de la maldad, después de intentar matar a José, después de desnudarlo, de meterlo al pozo, después de venderlo y ser insensible ante todo lo que estaba pasando José, ahora Judá comete un pecado externo más visible, ahora comete lujuria. O sea, todo comenzó de adentro, les compartía la semana pasada, del corazón, pensando y maquinando cómo matarlo. Pero ahora está haciendo algo más exterior, cometiendo pecado de lujuria. Judá dice que se fue de su casa, fue a visitar a un amigo, vio una mujer, le gustó e inmediatamente decidió tomarla como su esposa. Era una mujer de una nación cananea. Los judíos habían sido advertidos de parte de Dios a esta altura, Génesis 24. Habían sido advertidos de no tomar mujer cananea. Tenían que ser una mujer de ellos mismos, no judía. Él ya sabía, pero él decidió hacer caso omiso de eso, olvidar y juntarse con esta mujer que deseó. O sea, no fue como que, digamos, no era parte de la cultura en este tiempo, pero no fue como, vamos a ver si es una mujer que ama al Señor, sino que era una mujer cananea que sabe que no quiere nada con el Señor, que no ama, ni siquiera adora al Señor, pero le gustó y la tomó.
Judá estaba colocando sus deseos por encima de los de Dios. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se llama cuando algo está por encima de Dios? Cuando tú colocas algo que tiene mayor importancia que Dios, sea lo que sea, es idolatría. Cuando algo toma mayor importancia que Dios en tu vida, trabajo, incluso tu familia, tus hijos, dinero, comodidades, mujeres, en ese momento eso se vuelve un ídolo. ¿Y qué nos enseñan los primeros versículos de Génesis 38? La idolatría siempre va a llevar a pecado sexual. Siempre. O sea, siempre que hay idolatría va a llevarte a pecado sexual. Siempre tu pasividad ante tu propio pecado de idolatría, el resultado va a ser algo externo como el pecado sexual. Ceder ante tus deseos, poner otras cosas por encima de Dios, siempre llevará a pecado sexual, siempre. Tú quieres ver, y te pregunto a ti personalmente, ¿te quieres ver cayendo así como está cayendo Judá? O sea, ¿te quieres ver cayendo cada vez más profundo y más profundo en tu propio pecado hasta el fin de que te vuelves insensible y que no tienes problema alguno en escoger en algo que sabes que está contrario por completo al Señor? La forma de hacerlo es sencillo. Cede ante tus propios deseos. Sencillo. Cede ante tu propia pereza. La pereza puede ser idolatría. O sea, cada vez de que, prefiero quedarme en la cama acostado antes de que ir y adorar al Señor, antes que venir a la iglesia, ceder ante la pereza, idolatría. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Pecado sexual. Seguro. O sea, y no estoy diciendo tanto así como el hecho, sino lujuria, pornografía, Facebook, ¿no? Que ahora Facebook ni siquiera lo estás buscando y lo pone delante de ti. Y no podrás, o sea, por tu propia pereza, ¿no? Por tu propia pereza de levantarte, ni siquiera tendrás fuerza para agarrar el dedo y deslizar la pantalla. No podrás. Porque estás cediendo, estás siendo pasivo. Y si minimizas la pereza, si hay algo que no puedes abandonar, si minimizas tu pecado, es que hay idolatría ya en tu corazón. Si dices ahorita mismo en tu mente, si tu respuesta es, puedo controlarlo. Si tu respuesta es, no es tan malo, es un pecadillo, un pequeño pecado, ya hay idolatría. Y el resultado casi siempre va a ser pecado sexual. Casi siempre. Siempre será rebelión externa en contra de Dios, siempre. O sea, no hay caso que no suceda. Es extremadamente peligroso minimizar el pecado. Si no, miramos, Génesis 38, el 1 dice, por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamada Hira. Allí Judá vio a la hija de una cananea llamada Súa, la tomó y se llegó a ella. O sea, él iba sin miedo, no tenía temor. Es extremadamente peligroso ceder o minimizar ante el pecado. Tu corazón está siendo endurecido. Porque piénsalo de esta manera, él fue a visitar a alguien y se quedó. O sea, iba con iba con una idea buena, si tú lo quieres llamar, aunque él ni siquiera debía acercarse, pero no iba con malas intenciones, voy a ir a visitar a un amigo. Pero su pasividad ante su pecado lo hizo ceder. Es extremadamente peligroso minimizar el pecado. Tu corazón es endurecido a tal punto que vemos aquí a Judá que se aleja de su familia. Sale, no le interesa a su familia más. Es un ejemplo claro de que no le importó abandonar a todos sus hermanos y a su padre y a su madre que estaba viva todavía. Porque hay idolatría en su corazón. Pesaba más ceder ante sus propios deseos, tener esa mujer, que regresar a su casa o que obedecer al Señor. Yo les dije la semana pasada, del corazón salen los malos deseos, Marcos 7, 20 al 23. De ahí sale la idolatría, la inmoralidad sexual, el engaño, el robo, todo. Y es por eso que debes de luchar fuerte en contra de tu pecado. Muy fuerte en contra de tu pecado.
Luchar fuerte en contra de tu propio corazón, en contra de los deseos de tu corazón, porque de lo contrario el ejemplo es claro, esto es lo que va a pasar. Solo bájalo, está bien. No se trata solo de dejar el pecado. O sea, porque lo que tú puedes hacer y decir es, Judá, no vayas, no, o sea, simplemente quédate en la casa. Pero el deseo está en el corazón todavía. No se trata solamente de dejar de pecar, sino que se trata de que tu corazón esté totalmente lleno del Señor y su palabra, con deseos de adorarlo y conocerlo a Él nada más. De lo contrario, en el primer momento que tienes la oportunidad, Judá sale. Pero si el deseo de su corazón es orar al Señor, si su corazón está repleto de Dios, no habría problema, no habría pasividad. El deseo de Judá sería morir a su yo y que el Señor crezca en él. Pero cuando hay idolatría, eso nunca se te pasa por la mente. ¿Sabes lo que pasa cuando tu mente cuando hay idolatría? Yo creo que yo me merezco esto. Yo creo que el Señor entiende si yo me doy este gusto. Idolatría. Idolatría por completo. Y es sencillo demostrártelo porque si tú estuvieras digamos, los hijos, ¿no? Los hijos tenemos la tendencia a hacer eso siempre. Creemos que merecemos algo y luego vienen nuestros padres y nos dicen no. O sea, yo recuerdo a mi padre pequeño que me decía, tu único trabajo es estudiar. O sea, yo trabajo esto y esto y esto, tu único trabajo es estudiar. Y yo en mi cabeza yo decía, pero papá, quiero hacer esto. No. Pero ¿qué sucedía? Había un hijo que quería ceder ante su corazón. Y había un padre que sabía mejor que yo, porque ahora entiendo, obviamente, ¿no? Ya soy padre y veo a mis hijos y sé y los amo y los quiero guiar bien. Pero te das cuenta, había idolatría en mí. No quería escuchar el consejo de mi padre. Quería hacer mis propios deseos. No había un deseo de morir a mi yo para que el Señor crezca. El pecado separa familias. Y eso es algo que tienes que ver ahorita. Emocionalmente y físicamente. La familia en este tiempo era importante. Tiempos patriarcales, o sea, no era como hoy que buscas la manera de que tu hijo sea independiente, salga por su casa, sino que en esos tiempos las familias se quedaban juntas y crecían juntas y cuando eran demasiado grandes, pues bueno, buscaban como una tierra a unos tantos kilómetros más para allá, pero podían siempre verse. Pero el pecado separa a las familias. Si no, mira lo que está pasando. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos. Este hombre estaba viviendo en pecado. Seguramente Judá tenía la idea de decir, bueno, a lo mejor debo buscar nuevos aires. Hay mucha tensión en mi casa, mi padre está triste, no quiero verlo así, hay mucha pelea todavía. Yo pensé que íbamos a estar bien después de que José se fue, pero las cosas están peor, me voy, quiero salir. Y tal vez él quería un aire nuevo, pero termina más lejos de su familia, al punto que hace otra familia, ¿no? Y a todos nos ha pasado, tienes un familiar y a lo mejor se pelean y se separan, o están en la misma casa, pero es como que viviéramos, siempre les digo, dos mundos diferentes. Matrimonios están en la misma cama, pero dos mundos diferentes. Y si eres capaz de sentir eso, más los matrimonios cuando se casen los que están solteros, pero si eres capaz de percibir eso, de que estás en la misma cama y dos mundos diferentes, están en la misma mesa comiendo, pero no se hablan y dos mundos diferentes, y si eso duele, porque duele realmente el enojo y las consecuencias, ahora imagínate eso llevándolo al Señor, cómo tu pecado te separa de Dios. O sea, si duele e incomoda el hecho que pelees con tus padres, que pelees con tu esposo, con tu esposa, que se separan, si es incómodo, sientes el vacío, ahora piensa el pecado en contra de Dios y cómo eso te separa de Él, un abismo inmenso. Te pregunto, después de esta introducción que te he hecho, y eso que no hemos terminado de leer por completo todo lo que ha pasado a Judá, ¿fue correcto que Judá se fuera y visitara a ese amigo? ¿Fue correcto? Después de todas las consecuencias, no, ¿verdad? O sea, los judíos ya habían sido advertidos. Ya Dios les había dicho, no vayan allá.
Se van a olvidar de mí, van a idolatrar y van a adorar otros dioses. No vayan con los cananeos. Parece que Judá hizo una de estas visitas que nosotros hacemos normalmente cuando decimos que fuiste con buenas intenciones. Judá visitó, no hay ningún peligro, solo voy a ir a ver a un amigo, ¿no? Pensamos nosotros muchas veces así, no hay ningún problema. O sea, no voy a hacer nada malo, yo sé que ahí hay algo malo, pero yo me conozco, yo puedo ir, voy con buenas intenciones. Pero luego vino el amigo de un amigo y ese sí te hizo pecar. No, en esa situación tal vez pudo haber ido Judá. Ahora piensa, Judá visitó a un amigo. O sea, Judá fue a visitar a un amigo. No fue como que dijo, voy a ir a las tierras de Canaán y voy a ver qué sucede, sino que fue a visitar a alguien que conocía. Minimizó la advertencia de Dios. O sea, ya Dios te lo había dicho. Tal vez se lo ocultó a su papá, o tal vez su papá sabía que tenía ese amigo, pero el papá piensa como muchas veces muchos de nosotros padres pensamos que es un error. Mientras se mantenga a salvo, mientras no haga nada malo, está bien, que vaya. Pero padres, de nuevo, mira el peligro de minimizar el pecado. Tenemos a un padre, Jacob, que deja que Judá tenga ese tipo de relaciones, y tenemos a un Judá que minimiza sus propias relaciones. Y el resultado es lo que vamos a ver más adelante. Cuando Judá estaba con su familia, y tenemos que ver esto, por lo menos tenía temor del pecado. Por lo menos cuando pensaban en matar a José, por lo menos decían que no se den cuenta. Pero ahora Judá, que va a Canaán, que no hay restricciones, que no está la protección de su familia en la fe, ahora cede. Ahora no hay ningún problema con su familia, ni por cerca seguro hubiera agarrado a esta mujer y hubiera hecho lo que hizo. Pero ahora estoy en Canaán, ahora cedo ante lo que realmente anhela mi corazón. Lujuria y perversidad. Hay una protección de Dios por medio de la familia de Dios. Y eso tienes que entenderlo. Hay una protección de Dios de estar aquí. O sea, de tu hermano en la fe. Dentro de estos muros tienes hermanos en la fe que anhelan verte crecer en santidad. Que realmente anhelan verte que conozcas más al Señor. Hay una protección de estar aquí. Incluso aunque, y lo que voy a decir no es correcto por completo, pero incluso aunque no leas la Biblia para nada, no sabes nada de Dios, incluso estar aquí te protege porque sabes, hay algo que se espera de ti en el futuro, de conocer más a Dios, de adorarlo, de caminar con Él. Pero afuera no existe eso. O sea, afuera no hay nadie que te diga, ¿cómo está tu corazón? ¿Has leído tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios habló a tu corazón y que te ha llamado a dar pasos de fe? No existen esas preguntas afuera. Hay protección de Dios por medio de la familia de Dios. Es una bendición genuina tener hermanos en la fe que te rodeen. Realmente lo es. Si no, mira a Judá, tenía a sus hermanos, estaban haciendo algo terrible, querían matar a su hermano. Pero aún así, mira la protección de Dios porque dijeron, no, mira, no nos manchemos de sangre. Y estás viendo que están pensando en su familia en la fe, están pensando en lo que va a suceder. Pero ahora Judá sale de ese círculo y se va con la cananea. Y ya no existe ese problema, no hay límites, ahora hago lo que yo quiera. Entonces yo te diría, debes de reconsiderar cuando dices, bueno, solo fue un domingo que no fui a la iglesia. Porque yo te respondería, según este ejemplo, esta solo fue una visita. Iba a regresar. Pero lo ves el peligro de minimizar, solo es un domingo. Solo es una visita. Y este hombre cayó en pecado. Dios había dado una advertencia, había dado la orden, y lo que vemos claramente es que las leyes de Dios son para dar vida. Las leyes de Dios son para dar vida. Dios había dicho, no vayan. Y cualquier judío genuino entendía que las leyes de Dios eran eso, eran para dar vida. Por tanto, lo que está haciendo Judá ahorita es rebelión total en contra de Dios. O sea, Señor, gracias, no quiero creerte, voy a hacer lo que yo quiero y voy para allá.
Rebelión total. No quiero la vida de Dios, quiero la mía. No quiero obedecerte, quiero mis deseos. No quiero escucharte, o te escucho, pero te ignoro. Las leyes de Dios dan vida. Así que hay algo práctico, hermanos, que debemos de aprender aquí. 1 Corintios 15:33, se los leo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una vez más, seguimos viendo las consecuencias de la pasividad en contra del pecado. Las consecuencias de dejar pecado en tu corazón, de minimizar lo más pequeño, lo mínimo, dejar que ande ahí, las consecuencias de hacerlo. Y te voy a hacer un pequeño recuento. Jacob sabe que tiene hijos perversos. Lo sabe. O sea, Jacob no está asustado del pecado de su hijo. Él sabe. Jacob acaba de sufrir la pérdida de José. En su mente José ha sido devorado por unas fieras. Mira a su hijo Judá salir de casa, que probablemente es 2 o 3 años mayor que José. Mira a Judá salir de su casa, separarse de sus hermanos. Y ahora te pregunto, ¿qué hace Jacob? ¿Qué hizo Jacob una vez que Judá se va? ¿Lo detuvo? No hizo nada. Pasivo en contra del pecado. ¿Cuál fue el resultado? Judá no solo se separa de su familia, sino que se integra a una familia nueva. Hace lo que desea, lejos del Señor. Ahora te pregunto, ¿quieres ver eso en tu familia? ¿Quieres ver eso en tu familia? ¿Quieres ver eso en ti? Si tu respuesta es no, entonces obedece a Dios. Conoce al Señor y síguelo a Él. Pero seguimos tomando decisiones para ir en contra de Él. Y eso es lo más interesante. Sabemos, como Judá, sabemos lo que Dios quiere. Sabemos lo que es bueno. Sabemos lo que le agrada al Señor. Pero ¿qué hacemos? Sigues tus propios deseos. Sigues tus propios planes. Versículos 6 al 7. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Judá tomó iniciativa y agarró una esposa para su hijo mayor, su primogénito. Era una mujer cananea también. Y eso, una vez más, era rebelión en contra de Dios. O sea que estás viendo el corazón de Judá. O sea, ahora es rebelión abierta en contra de Dios. Él lo hizo, y digamos que él haya pensado, bueno, yo puedo manejar esto. Pero ahora no solo así, sino que, hijos, ven, sigue mi ejemplo. Ahora su visita se ha convertido en un estilo de vida. Lo que ustedes saben que es un pecado, ahora se ha convertido en un estilo de vida para él. Una sola visita a un lugar donde él sabía que Dios no permitía que él estuviera ahí, está formando un corazón rebelde y perverso. Y no le importa tampoco sus hijos. No está pensando en la santidad de ellos, está pensando nada más en sus deseos del corazón. Y los hijos están aprendiendo eso. Una sola visita. Así que, hermanos, no juegues con el pecado. Así de sencillo. Una sola visita y mira lo que está pasando. Una sola mirada tuya, permitir algo tan pequeño como la pereza puede afectar por completo tu vida. Puede traer peleas o discusiones en tu casa. Si no, te doy un ejemplo muy claro para los que tenemos hijos. Hijo, saca la basura. Pasa 10 minutos y no la has sacado. ¿Qué sucede contigo? Te enojas, peleas y se vuelve tal vez en algo. Nunca haces nada, nunca ayudas, papá. Algo tan pequeño como la pereza. Es interesante ver el orgullo de Judá y él no lo nota. Pero así somos nosotros igual. Es interesante. Somos muy buenos para ver el pecado de los demás, pero muy malos para ver nuestro propio orgullo. Judá tomó esposa para o sea, él vino y tomó, y eso era la costumbre normal. En esos tiempos lo normal es que tu padre escogiera una esposa para ti. Eso era lo normal. Pero te pregunto, ¿Judá le dio esa oportunidad a su papá o Judá tomó sus propias decisiones y escogió su esposa? Hizo lo que quiso. No escuchó el consejo de su padre. Ahora viene él
y hace lo que culturalmente es correcto y darle una esposa a su hijo, ¿no? Y es como que yo sé mejor que mi padre. Yo sé escoger una mejor esposa para mis hijos. Y en medio de todo esto, ¿qué hubiera salvado a Judá de cometer todos estos pecados y de no sufrir lo que sufrió? Porque al final vemos de que dos de sus 3 hijos murieron. ¿Y qué hubiera pasado o qué hubiera sido lo que Judá hubiera hecho para evitar que todo esto sucediera en él? O sea, ver a 2 hijos de él morir y caer más en pecado, ¿no? Caer más en rebelión en contra de Dios y perversidad. ¿Qué lo hubiera librado de todo esto? Sencillo. Un corazón humilde y que escucha al Señor. Sencillo. Mira tanto problema. O sea, yo espero que esto se vaya muy claro en sus mentes. Pero mira cuánto problema. O sea, es un hombre que engaña, perverso, que buscó matar a su hermano, que lo vendió a sangre fría. Vino, escogió una mujer pecadora para él, escogió una mujer pecadora para su hijo. Está en una nación que no conoce al Señor, que no adora al Señor, que no quiere seguir al Señor. Mira todo lo que le ha pasado y todo hubiera sido más sencillo si él hubiera tenido un corazón humilde y que obedeciera al Señor. Ya, confiar mi vida a Dios. Señor, no me gusta lo que está pasando ahorita, tengo temor. La verdad, no sé qué va a suceder conmigo más adelante, pero sé que tú sabes mejor que yo. Sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que calla todos estos miedos en mi mente y mi corazón y dame un corazón que te siga. Eso lo hubiera librado de todos los males. Ese es alguien que pasa de un amor cultural a un amor verdadero, que es lo que hemos estado estudiando. Pero ¿qué aprendió él? Amarse a él mismo. Consecuencia, 2 hijos muertos. Sinceramente, viéndolo desde afuera, nosotros lo estamos viendo desde afuera, al ver toda la historia, ¿no? Sopesar o pesar todo lo que está pasando, y a pesar del lo mal que se haya sentido Judá, recuerden que al comienzo miramos que Jacob amaba más a José y que Judá probablemente se había sentido enojado porque su papá no lo amaba. Pero a pesar de toda la inmadurez de José de decir, ustedes se van a arrodillar delante de mí, te pregunto, a pesar de todas esas cosas malas que Judá ha experimentado, te pregunto, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Ceder ante sus deseos como lo ha hecho hasta el momento o confiar en Dios? ¿Qué hubiera sido mejor? Confiar en Dios, ¿no? O sea, es cierto, Judá le pasaron cosas malas que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado. Pero mira lo que está pasando al momento con su vida, en la vida de Judá ahorita. Y te pregunto, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Confiar en Dios o seguir el camino que siguió? Confiar en Dios por completo, 100%. Entonces, hermanos, este es mi ánimo para ustedes. Confía en Dios y no en ti mismo. En Dios y no en tus planes. En los tiempos de Él y no los tuyos. Estamos parados en eso ahorita. Realmente, esto es un ejemplo de lo que es poner a Dios primero y ustedes lo saben. Para los que se saben la historia, ustedes lo saben. Ustedes saben cómo salió esto y el milagro que es. Los tiempos de Dios son perfectos. Su voluntad es perfecta. Y Él sabe lo que necesitamos. Y no pierdas tanto tiempo en pensar, tal vez, ¿por qué Dios mató a este hijo, no? O sea, ¿por qué Dios hizo el extremo de, la mató al hijo de él? ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo así? Yo te diría, bueno, ¿recuerdas cuando iniciamos a estudiar Génesis, que estudiamos los primeros 6 capítulos de Génesis, si no me equivoco? ¿Recuerdas que desde el inicio Dios mostró su gracia? Desde el inicio Dios mostró su plan, les dio un lugar, les dio un regalo, les cuidó, les dio una promesa, un pacto, les prometió que iban a ser la mayor nación a Abraham y todos estos detalles. Y tienes a un muchacho que sabía todo eso y aún así decidió seguir por sus propios deseos. Entonces la pregunta tal vez correcta no es ¿por qué Dios mató al hijo? Sino más bien la frase correcta sería cuánta paciencia ha tenido, cuánta misericordia ha mostrado.
Dios sigue mostrando infinita misericordia. Porque de nuevo, piénsalo, Dios se mantuvo fiel y Cristo vino de Judá. Dios pudo haber dicho, no, Judá es demasiado malvado, me voy a cambiar a José. Pero se mantuvo fiel a lo que Él ya había planeado. Así que eso nos muestra que Dios es siempre fiel. Y que Él no escoge no por mérito, sino por su gracia. Él trabaja en nuestras vidas por su misericordia. Y es nuestro privilegio que así suceda. Quiero que notes las consecuencias de minimizar el pecado una vez más. Vas a quedar atrapado en una espiral descendente por completo. O sea, Jacob fue perverso, engañó a su papá, ¿no? Le robó la primogenitura a Esaú. Jacob engañó a Esaú también. Luego vienen los hijos de Jacob, los 12, y todos también engañaron a su papá y a su familia. Y ahora vienen los hijos de Judá, estos 3, y el primer hijo que tiene su pecado es reconocido. O sea, él era malvado. De nuevo te digo, mira las consecuencias de minimizar el pecado. Mira las consecuencias de creer que solo te afecta a ti, pero no a tus hijos o tu familia. Mira lo que está pasando en esta familia. Al punto de que te vuelves ciego y ni siquiera miras la maldad que está delante de ti. Judá no reconocía que su hijo era malo. No lo reconocía. Y luego el versículo 8 al 10, que es la parte polémica. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Esa parte es importante. Acontecía que cuando se llegaba la mujer de su hermano derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también él quitó la vida. Murió. Esto es la ley del levirato. Dios todavía no la había establecido. Salió hasta Deuteronomio. Sin embargo, en la cultura ya se manejaba. Era importante. La descendencia era importante. O sea que se esperaba, era importante que los varones tuvieran descendencia. Entonces, cuando un varón se casaba y moría y no tenía descendencia, el hermano siguiente, el familiar más cercano, tenía la responsabilidad de darle descendencia a esa persona que murió. Y en este caso le correspondía a Onán. Porque si recuerdan, no tener hijos era considerado incluso una maldición. O sea, que era algo importante, era tu deber honrar eso y honrar a la memoria de tu hermano muerto. Pero aún así miramos otro hijo más perverso. A Onán no le importaba a su hermano. O sea, no le importaba. Y era increíble. Una familia sin descendencia era considerada como rechazada de Dios o maldita, si quieres llamarla así. Era como, hay algo hoy aquí que es que tu apellido trascienda, ¿no? O sea, yo sé que es algo, tal vez hoy es visto como machista, pero me entenderán algunos. Cuando hay un matrimonio, normalmente los hombres quieren hijos porque quieren que el apellido prevalezca todavía. Entonces algo así está pasando acá. Tienes que tener un hijo, tu hermano primogénito, para que su nombre trascienda todavía, o que sus cosas, lo que le pertenecía a él, siga todavía y no se vaya en otro lado. ¿Y por qué Onán hizo esto? ¿Por qué Onán se llegaba a la mujer y no quería darle descendencia a su hermano? Bueno, porque él era perverso también. No amaba a su hermano. Y quiero que veas eso. ¿No te parece similar a Judá? Judá no amaba a su hermano. O sea, y esto es interesante. Mira, los hijos de Judá no crecieron con la familia de Judá. O sea, esto fue como borrón y cuenta nueva para Judá. Sus hijos no sabían lo que él había hecho. No sabían que Judá había vendido a su hermano, que lo habían querido matar y todas estas cosas. Ellos no vieron eso. Judá estaba solo en esta tierra, con su familia y con sus hijos. Pero aún así, increíblemente, Onán hizo el mismo pecado que su padre, aunque no lo vio. Es increíble, pero de nuevo, quiero que lo veas y lo entiendas. Si no estás dependiendo en Dios, creciendo en Él, obedeciéndolo a Él, tus hijos van a cometer el mismo pecado que tú.
Si estás siendo pasivo contra el pecado, tus hijos van a hacer lo mismo. Onán era perverso. Onán quería las posesiones de su hermano. Onán quería a la mujer de su hermano. Y una manera sencilla de demostrarte lo que Onán quería a la mujer de su hermano, si Onán solo quisiera las posesiones que le pertenecían a su hermano, sencillo, solamente no tenía que tener relaciones con la mujer, ya. Eso era todo. Pero ¿por qué tenía relaciones con ella? Porque era perverso también. Era perverso. Anhelaba a la mujer de su hermano. Entonces es como, wow, tanta maldad en esta familia. O sea, este hombre, entre comillas, hizo borrón y cuenta nueva, pero lo hizo en un lugar incorrecto donde Dios no lo permitía, y sus hijos terminaron siendo igual o peor que él. Onán persiguió el sexo como un placer, nada más. Igual que su padre cuando miró a su madre que la deseó el mismo hijo, el mismo pecado, sin deseos de honrar a Dios. Judá estaba ciego ante la maldad de sus hijos y estaba cometiendo los mismos pecados que su padre Jacob. Y yo quiero que ustedes entiendan hoy, nosotros somos igual. Le reclamamos a nuestros padres, le reclamas a tu esposa, le reclamas a tu esposo, pero no te das cuenta que tú tienes el mismo pecado. Mira, Judá está haciendo lo mismo que su padre, Onán está haciendo lo mismo que su padre, igualito. Los actos de Onán nos muestran un tipo de actitud de, si yo no puedo obtener esto, nadie lo hará. Si yo no puedo obtener las riquezas que le correspondían a mi hermano y su mujer, nadie más lo haré. Haré lo que sea necesario para cumplir con mi deseo. Así que los versículos 6 al 10 nos muestran que cada hijo aprendió de su padre a ceder ante los perversos deseos de sus corazones. Eso fue lo que aprendieron. Ninguno aprendió a honrar y obedecer al Señor. Las palabras obediencia, honra o agradecimiento no eran parte de su vocabulario. Solamente cómo puedo hacer yo para recibir lo que quiero. Así que hermanos, mi ánimo para ustedes, no seas pasivo en contra del pecado. No seas pasivo en contra del pecado. Si sigues pensando que solo te afecta a ti, mira todo lo que está pasando en esta familia. O sea, es increíble. Ahí está el ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Ninguno de estos corazones de estas personas hasta el momento ha venido en arrepentimiento delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Mira todo lo que ha pasado y dónde estoy metido. Ninguno. Siguen ahí metidos adentro, pensando que pueden hacer mejor. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Yo te diría, esta palabra de Dios es tan cierta que si en este mismo momento Onán, antes de morir, o Judá, vinieran al Señor con todo corazón, yo te diría, y después del resumen que te he dado de maldad, ¿el Señor no les recibiría? ¿O sí lo haría? ¿O les haría pagar por todo el pecado que han hecho? Tu respuesta a eso va a demostrar mucho cuál es tu teología. Y yo te diría inmediatamente, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Yo te diría, sí, inmediatamente Dios lo recibiría, hasta el punto de que Dios decide que por medio de este hombre perverso Judá nacería nuestro Salvador Cristo Jesús. Y eso solamente te debe dar mente para decir, no hay ninguna excusa que tú tengas para no atreverte a venir al trono de Dios y pedir misericordia. Lo único que te detiene para no hacer eso eres tú y que no quieres. Eso es lo único. Versículo 11 para terminar. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en su casa de su padre.
mueren los primeros 2 hijos de Judá, hay un tercero que le esperaba, era pequeño, no tenía edad para casarse, o sea que Judá le dice, vete, y cuando él tenga edad para matrimonio, te vas a casar con él y vamos a ver qué sucede. Pero lo que estaba pasando es que Judá iba a sacar a luz sus viejas artimañas, estaba engañando a Tamar. Él no quería darle su tercer hijo a Tamar porque tenía miedo de quedarse sin hijos. Y ahora hablemos un poco de Tamar. Tamar era una mujer de otro pueblo, con otras creencias. Pero tanto Tamar como Judá vemos que están saltando en las creencias como les conviene. O sea, ¿por qué Tamar no simplemente se fue a buscar un esposo en otro lado? Ya, o sea, este era un hombre de una nación diferente, andá, regresate, yo voy a ir a mi tierra y voy a buscar a un hombre que no se me muera. No, un hombre que, no sé. Pero tanto Judá como Tamar están usando las promesas de Dios o el cuidado de Dios a su conveniencia. Así que la actitud general de todas las personas, tanto de Judá, de Tamar, de su hijo, son gente que simplemente quiere seguir sus propios deseos y sus propios planes. ¿Y cuál es el resultado de eso? Corazones perversos, lejos del Señor, que no les importa engañar, no les importa desobedecer a Dios. ¿Cuál es el resultado de ambas creencias, de Tamar como cananea y de Judá como judío? Más mentiras, manipulación y engaño. Más mentiras, manipulación y engaño. Y eso te enseña algo interesante. El pecado es pecado donde sea que estés. No porque te vayas a otro país o no porque te vayas a otra ciudad vas a dejar de pecar. Tu corazón sigue siendo el mismo. Vas a seguir luchando con las mismas cosas. El pecado es pecado. Tamar engaña, miente, porque luego el domingo que viene, vamos a ver todavía algo peor. Engaña y miente. Judá sigue engañando y sigue mintiendo. 2 personas con culturas diferentes, pero siendo lo mismo, pecadores. Así que bueno, para varios de ustedes, esta es la primera vez que escuchan esta historia. El árbol genealógico del Señor, de nuestro Salvador por medio de Judá. Ahora te pregunto, después de escuchar toda la maldad de Judá y de saber que Cristo Jesús viene de él, de su simiente, de esa línea, te pregunto, ¿minimiza o mancha de alguna manera lo que Dios hizo por medio de su Hijo al venir por medio de la familia de Judá? Te lo pregunto, después de saber que Dios viene su descendencia es de una familia tan perversa como esta, después de todo lo que te he comentado, minimiza de alguna manera el hecho de que Dios vino por medio de ellos. O sea, te hace pensar, ala, qué feo que Dios vino por ahí. Te hace pensar así. Yo creo que no. Más bien te hace decir, wow, Señor, qué misericordioso eres, qué maravilloso eres, que no te importó eso y que lo escogiste y aún así viniste. Sabías lo perversos que son y así somos nosotros y aún así viniste. Lo exalta más a Él, ¿no? Exalta su misericordia, exalta su bondad y el hecho de que nos escoge y que nos llama. O sea, que tiene la paciencia y el amor para venir y decirte, Edgar, Giselle, Retzel, te he escogido, ven conmigo. Exalta más en lugar de minimizar. Y así de nuevo, realmente te digo, ninguno de nosotros tiene tanta maldad en su corazón o tantas cosas en el pasado como para no tener la seguridad que el Señor no puede trabajar en tu corazón y sacarte y darte un corazón nuevo que le ama y le adore a Él. Porque eso es lo que vemos, eso pasó. Pero te lo repito una vez más, ¿qué es lo que lo detiene? Bueno, que nada detiene a Dios, eso sí. Pero ¿por qué no ha sucedido hasta estas alturas? Porque tú no quieres. Porque realmente no te has querido arrepentir de tu pecado. Porque realmente quieres seguir viviendo tu vida y no la de Dios. Y mira, al inicio me contestaste que hubiera sido mejor que obedeciera a Dios o que siguiera sus deseos, que obedeciera a Dios. Pero tu vida no lo demuestra. Sigue escogiendo tus deseos por encima de Dios. Así que hermanos, si algo hemos de aprender de esta historia es que tú no tienes excusa alguna
para no sentir la libertad de venir y acercarte al trono de Dios por la gracia que tanto necesitas. No tienes. Realmente no hay. Si Dios trabajó en esta familia que iba a matar a su hermano, ¿cómo no va a trabajar en ti para darte un corazón nuevo y un anhelo nuevo para Él? Es imposible. Así que hoy aprendimos dos cosas. Tu pecado te separa de Dios, eso es un hecho. Crea un abismo inmenso entre tú y Él por toda la eternidad. Pero su gracia es mucho mayor para todo aquel que en Él cree. Su gracia es mucho mayor para todo aquel que en Él cree. No para aquel que se aprovecha, ¿no? Porque hay gente que cree o sabe, pero no cree. Hay gente que sabe la gracia de Dios, pero no cree. Yo te preguntaría, ¿alguien que cree manipularía a su conveniencia las promesas de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Te dicen y nos enseñan, aprovecha las promesas de Dios y bueno, en cierta manera sí, pero al fin y al cabo es la voluntad de Dios lo que te debe dar placer, no aprovecharse de sus bendiciones. Pero alguien que realmente cree, alguien que se ha rendido al Señor de todo corazón, ¿seguiría sus propios placeres y sus propios deseos? Por supuesto que no. Si me acompañas para terminar, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y mira, este es como el resumen de todo lo que ha pasado, porque sabes lo que sucede con Judá y toda su familia. Son salvados por el Señor. Viene hambre, Dios le da un sueño al faraón, José interpreta el sueño y vienen 7 años de hambre y 7 años de cosecha fuerte y 7 años de hambre y Dios ocupa eso para salvarlos a todos. Y luego Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados. Es gracia lo que sucedió. Los hermanos en esta historia particular no lo merecen. Es gracia porque por gracia son salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Ciertamente los hermanos de José no hicieron nada para merecerlo, sino que es un don de Dios, un regalo, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿No te parece increíble? Dios, al venir en Él por fe, te salva. Y luego no solo te salva, sino que te da un camino donde ir que le agrada a Él, para que lo honres a Él y vivas para Él. Eso es lo que Dios hace, te saca de toda esa maldad y engaño, te saca de la muerte y de ese círculo tan horrible y te da una nueva vida para, versículo 10, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ese es un Padre amoroso. Dice, este camino lo puse para ti. Yo lo pensé para ti. Esta aflicción, esto difícil que estás pasando, lo pensé para ti, hijo, y lo hice para moldear tu corazón y para que conozcas que yo soy fiel, porque cuando salgas de ese desierto, sabrás que te amo y te cuido y que mi voluntad es buena, agradable y perfecta siempre. Y entonces yo te diría, si eso sucede, y te digo, y lo has experimentado, lo sé, aunque a lo mejor no has nacido de nuevo, pero has visto la mano de Dios, ahora, ¿cómo sería un corazón que se rinde a Él por completo y que confía en Él? ¿Cómo sería realmente tu mente y tu corazón, el gozo que habría en ti? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería realmente vivir para el Señor y honrarlo a Él? No tiene sentido que la gente no quiera conocer a Dios. Simplemente no. No tiene sentido. Así que ese es mi ánimo para ustedes. Venir al Señor, honrarlo a Él, conocerlo a Él, obedecerlo a Él, vivir para Él. Y eso no va a pasar si eres pasivo con tu pecado. Nunca. No va a pasar. Así que, hermanos, es un privilegio, un gozo conocerlo. Es un privilegio, un gozo estar aquí. Es un privilegio, un gozo rendir tu vida a Dios y vivir para Él. Realmente lo es. Oremos.
Señor, gracias por tu bondad y gracias por el regalo que nos da hoy de estar juntos, estudiando tu palabra, predicando tu nombre, aprendiendo de ti, Señor, siendo renovada nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, porque sabemos que podemos venir delante de ti, Señor. Lo único que quieres es un corazón arrepentido, Señor, que venga delante de ti y que diga: Padre, perdóname porque he pecado en contra de ti. Y en ese momento, Señor, cuando miras el corazón y sabes que me quiero deshacer de tanto pecado y de tanta suciedad y quiero vivir para ti, en ese momento, Dios, yo sé, tú nos escoges, nos sacas de donde estamos y nos llevas al cielo contigo. Pones un nuevo corazón que se deleita solo en ti, Señor, y que no busca por lo suyo propio. Nos invitas al banquete en tu mesa, Señor, a comer los manjares más deliciosos que jamás hayamos imaginado. Y nos enseñas cada vez más y más que hay deleite en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad. Amén.